Listo. Bueno. Bueno, para hoy vamos a revisar el tema de celulitis orbitaria. Disculpen un segundo. Yo retiro esto. Bueno, vamos a empezar por la definición de celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria es la infección que va a involucrar el contenido orbitario. Esto incluye la grasa y los músculos alrededor de la órbita. Es muy importante diferenciarla de la celulitis preseptal o anteriormente o mal llamada celulitis preorbitaria, que es la celulitis que afecta a los tejidos, es decir, anterior al párpado. La celulitis orbitaria es muy frecuente o es más frecuente en la edad pediátrica en comparación con los adultos y a su vez es menos común que la celulitis preseptal. La importancia es aprender a diferenciarlas debido a el pronóstico que tiene cada una de ellas, siendo más difícil el pronóstico de la celulitis orbitaria. Bueno, para tener claro todo esto debemos empezar hablando de la anatomía. Acá en la primera podemos ver cómo tenemos el periósteo y el septo orbitario, que es este que tenemos acá. Cuando hay afectación antes de este septo orbitario es que hablamos de una celulitis preseptal. Cuando tenemos infección posterior al septo orbitario que involucra la grasa y el tejido muscular es que hablamos de una celulitis orbitaria. Es muy importante recalcar que ninguna de las dos, ni la celulitis preseptal ni la celulitis orbitaria como tal, involucra una infección a nivel del globo ocular. La órbita es una estructura en forma de cono que se encuentra horizontalmente, con su ápice a nivel del cráneo. Está rodeado por los senos paranasales, a saber, el seno frontal, que se encuentra acostado a nivel superior, el seno etmoidal, que se encuentra a nivel medial, y el seno maxilar, que está inferior a la órbita. La órbita está rodeada por periósteo y los senos etmoidales, que son los que se encuentran medial, están separados de la órbita por una capa que es muy delgada como el papel, que llaman la lámina papirácea, que es esta que les estoy señalando acá, que contiene muchos para los nervios y vasos sanguíneos, así como algunas fenestraciones naturales denominadas las dehiscencias de Zuckerkant. Esta es la causa y la ruta más común de infección de la órbita por extensión desde los senos etmoidales, que es posibilitada posiblemente a través de estas perforaciones. Acá lo que vamos a ver es el tabique orbitario, que es una lámina membranosa que se extiende desde el periósteo de la órbita hasta la placa tarsal y forma el límite anterior del comportamiento orbitario. Las venas orbitarias superior e inferior van a drenar la sangre directamente hacia el seno cavernoso. Y debido a esta comunicación y a que las venas orbitarias inferiores no van a tener válvulas, la infección puede pasar fácilmente de la órbita a las estructuras intracraneales. En cuanto a la epidemiología y la patogénesis, sabemos que la celulitis orbitaria tiene una incidencia de 1.6 por 100.000 niños y de 0.1 por 100.000 adultos. Los estudios hasta el momento no han encontrado que haya una diferencia en cuanto a la incidencia o prevalencia de esta acerca del género o de las etnias.
La sinusitis es la causa más común de celulitis orbitaria, estableciéndose entre el 86 y el 98% de las causas. Sin embargo, la celulitis orbitaria es una complicación poco común de la sinusitis bacteriana. La principal sinusitis que nos puede ocasionar una celulitis orbitaria es la sinusitis etmoidal y la pansinusitis seguida. ¿Cuál es la causa de esto? Esto se ve relacionado además de las relaciones anatómicas que acabamos de mencionar, es con la edad de neumatización de los senos paranasales. Tenemos que los senos etmoidales se encuentran neumatizados ya desde antes de cumplir el primer año de vida. Los maxilares se van a neumatizar entre el primer año y los 6 años, después los esfenoidales y los frontales entre los 6 y a los 10 años de vida. Por lo tanto, la mayor neumatización pues, se va a dar en los senos etmoidales y en los maxilares. Y en los etmoidales, pues ya sabemos las diferencias anatómicas que favorecen que podamos tener una infección por este. Otra de las etiologías diferentes a la sinusitis las podemos dividir en diferentes causas. Una puede ser por la extensión desde las estructuras periorbitarias, como ya dijimos, la sinusitis es la principal. También está cuando poseemos una infección a nivel de la cara o de los ojos, de los sacos lacrimales como la dacriocistitis o la infección odontogénica, que es una causa frecuente sobre todo en la población adulta. Hay causas exógenas también, como son el trauma, sobre todo cuando tenemos la presencia de cuerpos extraños, la cirugía, después de cualquier cirugía orbital o periorbitaria, siendo más frecuente posterior a las cirugías realizadas por oculoplastia. Causas endógenas, como una bacteremia por una embolización séptica, o causas ya intraorbitarias como la endoftalmitis, y pues aquí nuevamente tendríamos a la dacrioadenitis. En cuanto a la microbiología, es difícil de identificar para cada paciente que está bajo este cuadro, saber cuál es el microorganismo específico que lo está afectando, y esto se debe a que los cultivos solo son obtenidos realmente cuando hay requerimientos de una intervención quirúrgica, y lo segundo es que los diferentes estudios han demostrado que solo en los niños, por ejemplo, los hemocultivos van a ser positivos de un 0 a un 33% de los casos, y en los adultos solo se va a identificar un microorganismo en un 5% de los casos, lo que ocasiona que en la mayoría de las ocasiones, por no decir que todas, estamos tratando de manera empírica sin identificación del microorganismo causante. Pero ¿cuáles son esos microorganismos? Entonces, los principales microorganismos son el estafilococo aureus, el estreptococo, el Haemophilus influenza tipo B, el cual ha decaído notoriamente por el inicio de la vacunación. Los anaerobios se pueden encontrar como la Eikenella corredens, el Fusobacterium, los peptosteptococos, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella y la Morganella. También están los hongos y las micobacterias, principalmente el mucor, que debemos sospecharlo y se asocia mucho a personas con cetoacidosis diabética y acidosis renal. El Aspergillus, que es en pacientes con neutropenias severas, como los pacientes oncológicos o los pacientes con inmunodeficiencias adquiridas, como los pacientes con VIH. Y también tenemos el Mycoplasma tuberculosis, que generalmente ya es un diagnóstico de celulitis recidivantes. Históricamente han existido dos clasificaciones. Esta es la más clásica. Pueden ser utilizadas más por los otorrinos que por el servicio de oftalmología. Está la clasificación de Chandler, que divide en 4 grupos, dividiéndolas más, es una clasificación más dirigida como a las complicaciones de la sinusitis.
Entonces, dividiendo el grupo 1, los pacientes con sinusitis que después que se asocian a una complicación como celulitis preseptal. El grupo 2 es aquellos que tienen una celulitis orbitaria. El grupo 3, el absceso subperióstico. El grupo 4, el absceso intraorbitario. Y el grupo 5, ya aquellos que tienen una trombosis del seno cavernoso. Después de esta clasificación apareció la clasificación de Jan y Rubin, que ellos simplificaron la clasificación, dejando solo celulitis preseptal, celulitis orbitaria, cono sin complicaciones intracraneales y la presencia de absceso orbitario. Y ese absceso orbitario lo dividieron en dos, si era intraorbitario o era un absceso subperióstico. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en los pacientes con celulitis orbitaria es muy similar a la que tenemos también en los pacientes de celulitis preseptal. Por eso traje esta tabla, porque aquí nos dan algunos tips de cómo podemos diferenciar la una de la otra patología. Pues ambos van a tener dolor a nivel ocular, dolor con la palpación, van a tener eritema. Sin embargo, en la celulitis orbitaria es muy característico que ellos tienen dolor con los movimientos oculares, a diferencia de la celulitis preseptal, que no lo van a presentar. La proptosis también es patognomónica de la celulitis orbitaria, no de la celulitis preseptal, al igual que la presencia de la oftalmoplegia o diplopía, que es más de la celulitis orbitaria, y en la celulitis preseptal no tiene por qué estar presente. Al igual que la disminución de la visión tampoco tiene por qué estar presente en la celulitis preseptal. En la celulitis orbitaria sí puede haber una alteración. También puede haber quemosis, fiebre y leucocitosis. En el adecuado orden de presentación, generalmente lo principal que van a presentar es fiebre, leucocitosis en el más del 75% de los pacientes la van a presentar. Está el eritema, está la proptosis, la quemosis, la tosis y la restricción y dolor con los movimientos oculares, como en este orden de presentación es que van a ir desarrollando los síntomas o las manifestaciones clínicas. En cuanto a las complicaciones de la celulitis orbitaria, pues la principal complicación que podremos encontrar en los pacientes es el absceso subperióstico, que lo presentan del 15 al 59%, que es como se ve aquí en la imagen, la presencia del absceso. Después de esto sigue el absceso orbitario. También pueden presentar neuropatía óptica, ceguera en un porcentaje muy mínimo, seguido de la trombosis del seno cavernoso. También pueden tener oclusión de la arteria central de la retina, meningitis y muerte. Entonces vamos a hablar de ellas. El absceso subperióstico es la complicación más común. En ellos lo vamos a sospechar en aquellos pacientes que se van a presentar con una proptosis progresiva a pesar de haber iniciado el manejo antibiótico adecuado. Se va a encontrar un paciente con un desplazamiento del globo ocular. Hay pérdida de la respuesta antibiótica, tanto clínica como paraclínica. Esta sospecha de esta complicación, el diagnóstico se realiza a través de una imagen computarizada como la tomografía contrastada, y es necesario tener en cuenta las necesidades de intervención quirúrgica. La mayoría de estos niños es de la flora, es anaerobios, especialmente en niños, y en los adultos sí la flora es mixta. Entonces, ¿en quiénes debemos pensar en intervención quirúrgica cuando estamos hablando de un absceso subperióstico? En los niños mayores de 9 años, la razón es que los niños menores de 9 años responden muy bien al tratamiento antibiótico. La presencia de sinusitis frontal, la localización no medial, como la que estamos viendo acá. La localización medial es la más frecuente en el absceso subperióstico y la que tiene mejor respuesta al tratamiento antibiótico. Esa localización no medial se asocia, como la que estamos viendo acá, se asocia también a la presencia de que provenga de una sinusitis frontal.
Cuando tenemos sospecha de infección por anaerobios, que eso lo vamos a determinar porque estamos viendo gas en la imagen, se ven las burbujas de gas. Cuando hay recurrencia de ese absceso subperióstico posterior a que ya había sido drenado, cuando estamos ante un paciente con sinusitis crónica y cuadro residuo antes de lo mismo, cuando estamos evidenciando que tenemos compromiso agudo retinal o del nervio óptico, o cuando esta infección viene de origen dental. ¿Por qué? Debido a la sospecha del compromiso del germen. El absceso orbitario, a diferencia, genera signos más severos, dado que se presentan muchísimo más rápido. Generalmente se va a acompañar por proptosis, oftalmoplegia y dolor ocular con los movimientos. Se va a acompañar en la mayoría de las veces por un conteo absoluto de neutrófilos. La mayoría de los pacientes presentan un conteo mayor de 10.000. Hay ausencia de conjuntivitis, tienen un gran edema periorbitario y la edad de presentación más frecuente es después de los 3 años y tienen el antecedente de haber recibido antibioticoterapia previa por otros cuadros infecciosos diferentes. La extensión extraorbitaria, afortunadamente, es una complicación poco frecuente de la celulitis orbitaria. Tenemos dos dificultades o dos extensiones. Una es si se extiende a nivel del ápex, o sea, hacia atrás de la órbita, que me puede llevar a pérdida visual por el contacto anatómico, o intracraneal, que me puede generar un empiema subdural o epidural, un absceso cerebral, meningitis, la trombosis del seno cavernoso o la trombosis del seno dural, siendo ya complicaciones mucho más severas. La pérdida visual en estos pacientes se va a presentar principalmente por la neuritis óptica causada por toda la inflamación que está generando la patología infecciosa, la isquemia debido a la tromboflebitis y el compromiso de las venas orbitarias y por el incremento de la presión que me va a generar oclusión de la arteria central de la retina. Estas serían las principales causas por las cuales un paciente puede llegar a pérdida visual con una celulitis orbitaria. Entonces, dentro de las complicaciones intracraneales, ¿en quiénes debemos sospecharlas? Lo primero es que la causa más frecuente es cuando los pacientes tienen sinusitis frontal, es decir, tienen más riesgo de desarrollar complicaciones intracraneales. Esos pacientes los debemos sospechar de que estén presentando esta complicación cuando presenten cefaleas severas, que se estén acompañando de banderas rojas, que tengan presencia de vómito en proyectil, pacientes en quienes veamos cambios del estado mental, incluso los pacientes con delirium. También esto lo debemos considerar como una sospecha alta de complicación intracraneal y no solo porque sea una persona anciana con un proceso infeccioso. Cuando tenemos sospecha de trombosis del seno cavernoso y cuando estamos evidenciando en el examen físico que los pacientes presentan parálisis de los pares craneales. En cuanto a la trombosis del seno cavernoso, entonces ahorita hablábamos del sistema venoso superior e inferior que van a drenar al sistema cavernoso y en ellos lo que van a presentar es una proptosis con una oftalmoplegia ipsilateral. Pueden tener anestesia del primero y segundo, de la primera y segunda rama del nervio trigémino y pueden tener en pocas ocasiones oftalmoplegia contralateral, pero también puede ser vista. Ellos tienen un cuadro de meningitis, es frecuente encontrar en ellos los diferentes signos de irritación meningea y siempre hay que descartar la presencia de absceso cerebral. En la punción lumbar lo que vamos a encontrar es células inflamatorias y se debe llevar a cultivo para poder generar la identificación del microorganismo y la forma adecuada para realizar este diagnóstico es la resonancia
contrastada con venografía, para poder tener la certeza de que estamos ante una trombosis del seno cavernoso. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la celulitis orbitaria, pues tenemos la celulitis preseptal, que ya hemos hablado de ella, está la mucormicosis o la aspergilosis orbitaria, está el pseudotumor orbitario y el síndrome de Toulouse-Hunt, la trombosis del seno cavernoso, el herpes simple o varicela zoster, que puede acompañarse también con eritema y edema palpebral, la tuberculosis y la panoftalmitis. Existen otros que que tienen menos frecuencia o prevalencia, pero también están los tumores como el neuroblastoma, el rabdomiosarcoma y el retinoblastoma, que inicialmente pudiesen parecer una celulitis orbitaria, la escleritis posterior, el quiste dermoide periocular, la granulomatosis con poliangitis orbitaria, la conjuntivitis severa, el mucocele sinusal con sobreinfección y la enfermedad de Graves. Entonces, en cuanto a la mucormicosis, es una infección micótica oportunista que fisiopatológicamente va a depender del grado de virulencia del hongo que esté en ese momento actuando sobre el huésped, y es lo que va a generar es un daño endotelial severo y tiene una gran afinidad por las arterias y me va a llevar a una necrosis con generación de trombosis arterial. Debemos pensarlo en pacientes que tengan diabetes mellitus, las neoplasias hematológicas, los pacientes posttransplantados son de los principales pacientes que tienen afección por mucormicosis, los pacientes neutropénicos. Y este hongo viene de la familia de los saprofíticos. Como vamos a ver, los pacientes con mucormicosis, en el ojo derecho de esta paciente se ve el compromiso, entonces inicialmente en los estados iniciales pudiese parecer como si fuese una celulitis, ya cuando no hay respuesta al manejo y terminan siendo llevados a biopsia, es que se realiza el diagnóstico de la mucormicosis orbitaria y su tratamiento es la enucleación completa. En la mayoría de los casos, porque es hay poca penetración de los antimicóticos. El pseudotumor orbitario es una patología que es muchísimo más común en las personas mayores de 50 años. Se presenta en igual porcentaje en hombres que en mujeres. Ella puede presentarse de manera aguda, residuante o de manera crónica. Es un síndrome, es una patología que se presenta de manera súbita y dolorosa en el 65% de los pacientes y se caracteriza por la presencia de ojo rojo, proptosis, restricción de la movilidad ocular y edema palpebral. Sin embargo, esto es un diagnóstico de exclusión. En el TAC, lo que nos va a ayudar a realizar ese diagnóstico diferencial, y en él lo que vamos a buscar es la afectación orbitaria intraconal y unilateral. Es raro encontrar destrucción ósea y o remodelación, y lo que se ve más que todo es un realce difuso y heterogéneo de los tejidos. El otro diagnóstico diferencial, estamos hablando del síndrome de Toulouse-Hunt, que el síndrome de Toulouse-Hunt se caracteriza por ser un dolor orbitario debido a una neuropatía de los pares craneales con proptosis. Es autolimitado, sin embargo es muy recurrente y se produce porque hay una inflamación granulomatosa no específica del seno cavernoso. Es muy raro, con una muy baja incidencia, y el manejo y la respuesta se da inmediatamente al inicio de los corticosteroides. Los criterios diagnósticos para pensar en un síndrome de Toulouse-Hunt cuando realizamos la tomografía y la clínica son pacientes que presentan episodios repetitivos de cefalea unilateral, y en la tomografía se van a ver granulomas como se están viendo acá, o también pueden ser en la biopsia.
También hay parálisis del segundo, tercer o cuarto par craneal. Estos pacientes responden a la prueba de corticosteroides y es uno de los criterios diagnósticos y no hay otra explicación aparente para la presentación de esta patología. Dentro de la tuberculosis orbitaria tenemos diferentes conceptos. Entonces la tuberculosis orbitaria va a tener un compromiso generalmente es de áreas endémicas, por lo tanto se sospecha más como en estas áreas. Está más asociado a las infecciones de inmunodeficiencia como el VIH y a las poblaciones con extrema pobreza. Va a llegar a nivel ocular por la presencia de diseminación hematógena desde la tuberculosis pulmonar o por lesiones por continuidad. Se va a caracterizar igual porque van a presentar proptosis, van a tener disfunción de la motilidad, pero estos van a tener destrucción ósea y es muy frecuente en estos pacientes encontrar la presencia de fístulas. Hay diferentes tipos, ya a nivel de la patología podemos encontrar que pueden presentar necrosis de caseificación o simplemente células epiteloides o células gigantes de Langerhans. Cuando se nos presente en una patología de una biopsia que mandamos por una celulitis orbitaria, alguna de estos tres criterios debemos siempre pensar en una tuberculosis orbitaria. Hay factores predisponentes para esta, como son la inmunosupresión, la obstrucción del ducto lagrimal, el trauma o la historia de cirugía periocular, como la blefaroplastia. Son pacientes que se presentan mucho en cirugía de oculoplastia por la presencia de lesiones como las que tenemos acá, como esta lesión nodular en el párpado superior, a la cual le hacen la reducción, la resección y vuelven y las presentan y cada vez se incrementa el tipo de la lesión y cada vez se va pareciendo más a la clínica de la celulitis orbitaria. En cuanto al diagnóstico de la celulitis orbitaria, pues es un diagnóstico que es clínico y debemos basarnos en la clínica para su diagnóstico y dentro de este diagnóstico debemos tener claro diferenciarlo de la celulitis preseptal. Sin embargo, vamos a acompañarnos de los estudios imagenológicos para poder guiar el adecuado tratamiento. Entonces, ¿para qué me sirven las imágenes? Las imágenes lo que me van a ayudar es a soportar el diagnóstico, me van a ayudar a hacer la búsqueda de abscesos u otras complicaciones al momento de diagnosticarlo. La más utilizada hasta el momento ha sido la tomografía computarizada, sin embargo, la resonancia magnética nuclear tiene un mejor rendimiento, pero es más costosa y no está disponible en todos los lugares. Y siempre la venografía cuando tenemos sospecha de la trombosis del seno cavernoso. ¿Cuáles son esos hallazgos imagenológicos que vamos a buscar? Entonces vamos a buscar la inflamación de los músculos extraoculares, como lo vemos acá. Vamos a buscar la estriación de la grasa, el desplazamiento anterior del globo ocular, que se puede evidenciar muchísimo más cuando lo comparamos contra el globo ocular contralateral. Vamos siempre a hacer la búsqueda de la sinusitis, generalmente etmoidal, como se puede ver acá, y siempre vamos de entrada a descartar que no estemos presentes que no estemos ante la presencia de un absceso subperióstico y orbitario. Entonces, en esta revisión realizada por el Sevier de celulitis orbitaria, ¿cómo nos dicen qué nos dicen acerca de las imágenes? Entonces, ellos se preguntan si todo paciente requiere TAC o resonancia magnética nuclear. Entonces ellos decían que se iban a llevar a TAC o debíamos llevar a TAC a todos los pacientes para que tenemos incapacidad para evaluarles la visión. En los pacientes que tienen proptosis, los pacientes con oftalmoplegia, en los pacientes en los que encontráramos edema bilateral y deterioro de la agudeza visual.
o aquellos pacientes que no tenían mejoría después de 24 horas de administración de antibióticos intravenosos, la persistencia de fiebre después de 36 horas, o aquellos que tuvieran signos o síntomas de afección del sistema nervioso central. ¿Qué concluyeron ellos? Que la mayoría de los pacientes que se presentan pues, al momento del diagnóstico ya de por sí tienen una proptosis y tiene algo de oftalmoplegia. Por lo tanto, ellos dejaban como a recomendación, pero que decían que no era, establecían que era consideración de cada médico si tomaban la imagen desde el inicio y que no estaba mal, pero que sí, realizarlo de esta manera, pero que siempre si había deterioro de agudeza visual, no mejoría después de las 24 horas, si había persistencia de la fiebre o signos o síntomas de afección del sistema nervioso central, debíamos tomar nuevamente una imagen. Y los adultos, ellos hablaban también de proptosis, limitación para los... Hago una aclaración. Esto estoy hablando de pacientes pediátricos. Y en los adultos hablaban igual, todos los pacientes con proptosis, que tengan limitación para los movimientos oculares, que tengan visión doble, que tengan disminución de la agudeza visual, que establecían que este parámetro era de difícil determinar porque la mayoría de ellos no conocíamos una agudeza visual previa al diagnóstico, solo nos queda la disminución de la agudeza visual durante el curso del tratamiento, aquellos que tuviesen defecto pupilar aferente, los que tuviesen un edema que se extendiera más allá del borde palpebral, los que tuviesen neutrófilos por encima de 10.000 células por microlitro, signos o síntomas de compromiso del sistema nervioso central y aquellos que no tenían mejoría tras 24 a 48 horas de terapia. En cuanto a los estudios microbiológicos que se estableció, debemos realizar hemocultivos previos al inicio de la antibiótico-terapia, debemos realizar drenaje, en caso de drenaje sinusal purulento, que es realizado por el otorrinolaringólogo, se deben obtener cultivos directos. En caso de que deba ser llevado a cirugía, también se deben obtener cultivos, y aquellos que tengan factores de riesgo para hongos o micobacterias, deben añadírseles el cultivo para dichos microorganismos. Entonces, en una revisión del manejo de la celulitis preseptal y orbitaria de oculoplastia, ¿qué plantean ellos en cuanto al tratamiento? Entonces, primero, la principal premisa es que los pacientes con celulitis orbitaria deben ser manejados de manera intrahospitalaria al menos las primeras 48 a 72 horas. Requieren una valoración interdisciplinaria, debido a que requiere seguimiento diario por oftalmología y valoración integral por otorrinolaringología, debido a que la mayoría de las veces es una complicación de una patología de esta especialidad. Requieren inicio tratamiento antibiótico de amplio espectro, requieren seguimiento de la presión intraocular, debido a que la elevación de esta, como lo vimos anteriormente, secundaria al proceso infeccioso, puede llevar a ceguera, y dejan el uso de esteroides a consideración. Sin embargo, no lo recomiendan ampliamente. Ellos plantean para la terapia inicial vancomicina a dosis de 40 a 60 miligramos por kilogramos intravenosos en el día en niños y en adultos de 1 a 2 gramos día según niveles. Se recomienda vancomicina debido a la alta incidencia que está adquiriendo el estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad. Y esto lo vamos a asociar a ceftriaxona o a cefotaxime, cualquiera que tengamos disponibilidad. Y a su vez, en aquellos pacientes en los que tengamos sospecha de infección por anaerobios, debemos tener en cuenta el uso del metronidazol.
En caso de que los pacientes sean alérgicos a las penicilinas y o a las cefalosparinas, vamos a utilizar una vancomicina más una fluoroquinolona con o sin metronidazol, según la sospecha que tengamos de anaerobios. Entonces podríamos utilizar ciprofloxacina a dosis de 400 miligramos IV 2 veces al día o levofloxacina de 500 a 700 miligramos IV al día o la moxifloxacina de 400 miligramos IV al día. Hablan de que en caso de que sean alérgicos a la vancomicina, lo que recomiendan es que estén hospitalizados en altos niveles de complejidad donde puedan hacer la desensibilización a esta o el cambio por la daptomicina. Sin embargo, siempre cubrir estafilococo aureus meticilino resistente. Es muy importante el seguimiento oftalmológico durante la estancia intrahospitalaria y después hasta que haya mejoría del paciente. ¿Cómo notaríamos la mejoría del paciente? Pues según la sintomatología del paciente que tiende hacia la mejoría, que haya resolución de la temperatura y descenso significativo de la cifra de los leucocitos, que la agudeza visual mejore o permanezca dentro de unos límites normales para paciente y que se pueda evidenciar que no hay disfunción del nervio óptico, que tenga adecuada movilidad del ojo y que ya no haya ni proptosis ni desplazamiento ocular. En estos pacientes debemos buscar que no tengan la presencia de una queratoplastia por exposición, siempre comprobar la presión intraocular, buscar que no tengan alteraciones a nivel de la retina y del nervio óptico y definir el tratamiento oral. Que cuando vamos a hacer el switch a terapia oral, pues cuando ya definitivamente descartamos que no hay ninguna complicación asociada a la celulitis o cuando hay una adecuada respuesta. Y ese switch a la terapia oral lo vamos a hacer con trimestoprim sulfa más clindamicina o lo podemos hacer con amoxicilina o amoxiclavulanato más cefpodoxime o cefdinir, según la disponibilidad que tengamos en nuestra institución o en la ciudad. ¿A quiénes vamos a llevar a cirugía? Pues generalmente la cirugía ya es un caso extremo. Se utilizan más como biopsia quirúrgica cuando tenemos sospecha de mucormicosis, tuberculosis u otras patologías. Se va a llevar al drenaje quirúrgico aquellos abscesos que son mayores de 10 milímetros, que no tienen respuesta al tratamiento y que pueden amenazar a la visión o que pueden generar una extensión intracraneal de la infección. Generalmente la cirugía que más con mayor frecuencia se realiza es el drenaje de los senos paranasales, que es realizado a cargo de los otorrinolaringólogos. Pueden haber también abordajes externos para descompresión de la órbita, como es la vía de abordaje transcuruncular y que se realiza normalmente de manera endoscópica. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctora, muy buena presentación. Gracias, Doc. ¿Solamente teníamos esta o hay alguna otra? No, para hoy, Doc, teníamos solo celulitis orbitaria. Ah, bueno, todo muy bien. La felicito. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Betty. Bueno. Y a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Chao.